Bueno, hermano, buenos días. Dios les bendiga a los que se acaban de conectar. Alguna hermana o hermano que tenga el devocional a bien leerlo. Y luego nuestro hermano Eduardo nos pasará a exponer la palabra. Hermanita Sandra, bien pueda. Amén. Hermanita Julio Sandra. 26. Hermanita Sandra, Buen día, hermanita. hermano. Un enfoque centrado en Dios. Bien. Dios. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Los fotógrafos novatos a menudo no saben qué están enfocando. Saben que creen estar enfocando, pero luego la imagen termina con los rostros borrosos y los edificios mal posicionados. Pueden voltear a ver su trabajo y decir, esto no es a lo que estaba apuntando. Sin embargo, la verdad es que las fotografías revelan exactamente dónde y cómo estaba posicionado el lente. En los altos y bajos de la vida y en todos los puntos intermedios, la manera en que tú y yo reaccionamos a las circunstancias revela el ángulo del lente de nuestra cámara, el enfoque de nuestro corazón y nuestra mente. Por lo tanto, el reto para los creyentes es vivir con un enfoque centrado en Dios. Jesús dijo muy claro que si queremos tener un enfoque centrado en Dios, debemos entender primero quiénes somos sin Él. De hecho, Jesús explicó a sus discípulos que separados de Él no podían hacer nada. Después de todo, en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1:17. Nuestra necesidad de Jesús no es parcial, es total. Ninguno de nosotros puede siquiera respirar sin que Dios lo permita. ¿Cómo entonces podemos tomar el crédito por la obra que está haciendo por medio de nosotros? Estaríamos totalmente empobrecidos si no fuera por la ayuda divina. Este principio recorre toda la Biblia. Moisés, elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la opresión y la esclavitud, insistió en que no podía realizar su trabajo si Dios no estaba con él, y tenía razón. Éxodo 3:11-12. Amós era boyero y cultivador de higueras y no tenía nada que contribuir al ministerio cuando Dios lo nombró profeta. Amós 7:14-15. De la misma manera, Daniel, con su increíble habilidad para interpretar sueños, fue diligente en dar todo el crédito a Dios. Deuteronomio 2:26-28, Daniel 2:26-28. Cada uno de estos hombres reconoció su dependencia total de Dios. De hecho, ni una sola persona en la escritura que logró grandes cosas para Dios lo hizo sin depender por completo en él. Para encontrar la habilidad para realizar el trabajo que habían sido llamados a hacer, tenían que mirar hacia arriba y no hacia adentro. Como cristianos somos llamados a vivir con un enfoque centrado en Dios. No debemos atribuir demasiada atención a nosotros mismos ni a nuestras habilidades, porque si lo hacemos podemos estar oscureciendo la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. En Cristo no debemos jactarnos en nuestras habilidades ni buscar cualquier oportunidad para llamar la atención a nosotros mismos. En cambio, debemos simplemente aspirar a ser conocidos como siervos del Dios vivo, ser útiles en su servicio a medida que trabaja en nosotros según su buen propósito y apuntar no hacia nosotros, sino hacia Él en todo lo que hacemos y decimos. ¿Dónde estará tu enfoque hoy? Y cuando lleguen el éxito y los elogios, ¿a quién señalarás? Lucas 17:7-19. Amén. Amén.
Muchas gracias, mi hermana. Buenos días para todos. Mi nombre es Eduardo Agredo. Soy diácono de la Iglesia Betania La Reforma en la ciudad de Cali. Y en el día de hoy, en esta mañana, tengo el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hacer un poco de reflexión y meditación al tema que está tocante en cuanto al tema de centrados o enfocados, tener un enfoque centrado en Dios, perdón. Y bueno, mis hermanos, el devocional de hoy es interesante porque podría abarcar temas de todas las áreas de nuestra vida y no tendríamos el tiempo suficiente para hablar de todo lo que podríamos reflexionar. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos para meditar y que podríamos llevarnos en este día para aplicarlos a nuestro diario vivir como cristianos. Entonces, mis hermanos, el título del devocional de hoy, como bien lo acaba de leer la hermana, es un enfoque centrado en Dios, pero tener un enfoque centrado en Dios es igual a vivir una vida centrada en el Evangelio. De hecho, mis hermanos, el Evangelio constantemente, como lo menciona el devocional, cuando dice que Jesús deja muy claro quiénes somos nosotros, ¿sí? Dice la Biblia en Juan 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces Él hace un énfasis muy marcado de quiénes somos nosotros sin Él específicamente, ¿sí? Y eso es lo que constantemente nos está recordando el Evangelio. El Evangelio me está recordando constantemente que soy un pecador frente a un Dios santo, justo, misericordioso, perdonador, todopoderoso. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, ahí en ese texto, los 3 primeros versículos, podríamos encontrar lo que se nos dice cuando éramos sin Cristo, ¿sí? Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y qué más dice la palabra de Dios, que y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mis hermanos, es interesante lo que nos dice este texto porque retrata una realidad que todo ser humano enfrenta. ¿Y cuál es esa realidad? Que sin Cristo todos, absolutamente todos, están muertos en sus pecados. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está recordando siempre. O sea, antes éramos así. Luego hay algo interesante que es lo que menciona el texto de Efesios, ¿sí? Efesios nos está diciendo que nosotros antes, ¿sí? Estamos en otro tiempo caminando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y es interesante porque de allí justamente nos saca el Señor. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Este texto nos está enseñando que aquellos que vivían en otro tiempo en los deseos de la carne, manifestaban estas obras. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea, la lista continúa, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, de allí nos sacó el Señor, ¿sí? Y es cuando el Señor nuevamente nos recuerda, separados de mí nada pueden hacer. Yo los saqué de allá ustedes estaban revolcándose en su pecado. Entonces, este es un panorama desalentador, ¿cierto que sí? Es desalentador porque si solo mostramos esta cruda realidad, no habría esperanza para el ser humano. Sin embargo, mis hermanos, tenemos un pero, el pero de Dios, el pero que trae esperanza y consuelo a nuestra alma, a esta muy mala noticia.
Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 y luego del 8 al 9, está ese pero maravilloso, ese pero glorioso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y luego salta el versículo 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis hermanos, ya sabemos esta verdad. Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado mediante la sangre de Cristo y por su sangre obtenemos el perdón de pecados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso es una verdad gloriosa, mis hermanos. O sea, de allá nos rescata el Señor. ¿Y por qué nos rescató? Porque fuimos predestinados para ser elegidos, redimidos, limpiados, escogidos de Dios. Ahora somos hijos adoptados, ahora hacemos parte de la familia de Dios, ¿sí? Y lo más importante es que el Señor no nos deja tal cual como estábamos, nos da una nueva naturaleza. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo por amor. Segunda Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios por gracia nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos fortalece, nos guía a toda verdad y nos capacita para vivir la vida cristiana que Dios nos demanda. Ya Cristo nos ha enseñado que separados de Él nada podemos hacer, que era lo que leíamos al inicio del devocional. Pero entonces vienen las preguntas. ¿Cómo tenemos un enfoque centrado en Dios? ¿Cómo vivimos una vida centrada en el Evangelio? Entonces, vamos a meditar en algunos aspectos prácticos que pueden ayudarnos a tener un enfoque centrado en Dios. Como lo mencionaba al inicio, este tema de una vida centrada en Dios abarca muchos temas, pero por tiempo no los podríamos ver todos, pero ojalá Dios quiera que en esta mañana podamos al menos poder hablar de algunos temas que pueden ser que son importantes y que podríamos ponerlos en práctica en nuestra vida cristiana. Entonces, mis hermanos, un enfoque centrado en Dios como primer punto, una vida centrada en el Evangelio significa, número uno, que es que ya no se trata de mí, se trata de Dios y de su gloria. El Catecismo Menor de Westminster hace la primera pregunta. No sé si alguno de ustedes han leído o conoce el Catecismo Menor de Westminster, pero la primera pregunta de ese catecismo empieza de esta manera. ¿Cuál es el fin principal? ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Sí? Y es interesante la respuesta que nos da esta primera pregunta. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si nosotros buscamos esto, si le damos soporte a esta respuesta, en Isaías capítulo 42, versículo 12, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, nos da una respuesta más acertada. Nos dice que el mundo entero glorifique al Señor, que cante su alabanza. O sea, es un mandato del Señor. Toda la creación debe darle tributo, alabanza, exaltarlo, ¿sí? Ahora, 1 Corintios capítulo 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, un enfoque centrado en Dios, ¿sí? Un enfoque centrado en Dios significa que yo ya tengo que empezar a pensar que ya no se trata de mí, se trata de Dios y darle toda la gloria a Dios, se trata de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, la idea de vivir para la gloria de Dios, de hecho, va en contra de todo lo que se nos ha enseñado, de todo lo que hemos escuchado y de todo lo que queremos creer, ¿sí? Yo soy el centro de mi vida. Veo todo y a todos desde mi punto de vista.
Normalmente así pensamos nosotros, así piensa el mundo. Todo se trata de mí y Dios debe acceder a mis caprichos, a mis deseos egoístas y a mis peticiones. Pero mis hermanos, tengo que recordarles algo y es que esto no es vivir para la gloria de Dios, sino para mi gloria. Y debo vivir mi vida en cada aspecto para la gloria de Dios. Debo vivir mi vida en cada aspecto para la gloria, el honor y la reputación de Dios. Cada cosa buena que haga y con excelencia es Dios quien debe llevarse la gloria, ¿sí? Porque cada cosa buena que hagamos es considerada buena obra, pero recordemos que cada buena obra ha sido preparada de antemano por Dios para que tú y yo anduviésemos en ella. Entonces, cuando yo decido vivir para la gloria de Dios, Él se vuelve mi punto de referencia. Si tengo que vivir para la gloria de Dios, entonces ya no soy yo el centro de atención para los elogios y recibir la gloria que solo Dios se merece. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa que toda mi vida se trate de la gloria de Dios? ¿Sí? Ahora, recuerden, estamos viendo en el devocional de hoy un enfoque centrado en Dios, y un enfoque centrado en Dios significa que yo debo darle la gloria a Dios en todo, que ya no se trata de mí. Entonces, ¿qué quiere decir o qué realmente significa que toda mi vida se trate de la gloria de Dios? Quiere decir que la persona que soy, la vida que vivo, las cosas que hago, todo apunta a la grandeza, a la bondad y fidelidad de Dios para todas las personas que me ven. ¿Ok? Pregunta o ejemplo. Si alguien te ve en el trabajo y te dice, hermano o hermana, ¿usted por qué llega tan temprano a la oficina? Lo hago para la gloria de Dios. Sí. Hermano, usted que es artesano o hermana, usted que elabora estas cosas, estas manualidades, ¿por qué le quedan tan bonitas? Lo hago para la gloria de Dios. ¿Sí? Usted que es un profesional de la salud, ¿usted por qué le habla también a sus pacientes y por qué los trata con amor? Lo hago para la gloria de Dios. Hijo, usted jovencito, usted que le contesta muy bien a su papá y obedece y lo trata con respeto, ¿por qué lo hace? Lo hago para la gloria de Dios. Esposa, ¿por qué te sujetas a tu marido? ¿Por qué lo respetas? Aún podemos encontrar esposas que no tienen esposos piadosos, pero aún así esas esposas se sujetan a sus maridos y lo respetan. ¿Por qué lo hace? Lo hace para la gloria de Dios. ¿Sí? Empleador que tiene su propia empresa, ¿por qué tratas a tus empleados con respeto? ¿Por qué les pagas a tiempo? ¿Por qué respondes por él? Lo hago para la gloria de Dios. No sé si ustedes recuerdan específicamente que en cuanto al tema de los empleados, en cuanto al tema, bueno, en el contexto de Colosenses capítulo 3, sí, recuerdan que Pablo les está diciendo a los esclavos o a los siervos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y luego también le recuerda a los amos, ¿sí? Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, mis hermanos, nuevamente, si todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo, tenemos que hacerlo con excelencia, así sea que yo esté trabajando, estudiando, haciendo una labor casera, todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Eso es tener un enfoque en Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, toda labor, toda actividad, todo lo que se me ordene que haga y que no atente contra la moral y la conducta que Dios ha ordenado, debo hacerlo como dice la Escritura. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, mi hermano, imagínate por un momento, ¿sí? Imagina por un momento tu llegada al cielo. Los ángeles te están dando la bienvenida, todos los santos que han muerto mucho antes que tú están presenciando tu llegada al cielo. Hay un ruido ensordecedor,
y de hecho al principio tú crees que todos están ahí por ti, ¿sí? Y en un sentido, todos están ahí por ti, pero después te das cuenta que nadie, absolutamente nadie, te está aplaudiendo, ni la multitud te está felicitando, ni te están dándote unas palmaditas en la espalda diciendo, muy bien hecho, muy buen trabajo, mi hermano. No, absolutamente no, eso no va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque toda la ovación se la va a llevar el Señor, toda la ovación es para Dios. Toda la alabanza se dirige a Él por su magnífica obra de tomar a un ser humano arruinado y transformarlo en un ejemplo asombroso de lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de un ser humano. ¿Sí? Entonces, hermano, tu vida y mi vida debe ser de tal calibre que solo puede ser fruto de la gracia de Dios y solo Dios recibe la gloria. Entonces, vamos a concretar esta idea de vivir para la gloria de Dios con ejemplos muy específicos. Cualquiera puede amar a sus amigos, pero solo la gracia de Dios puede hacer que alguien ame a sus enemigos y le desee el bien para que Dios reciba toda la gloria. Cualquiera puede perdonar un acto de traición, pero solo la gracia de Dios puede hacer que alguien perdone una y otra vez para que Dios reciba todo el honor. ¿Sí? ¿Recuerdan la pregunta de uno de los discípulos del Señor Jesucristo? Señor, 7 veces debo perdonar. El Señor dice, no, 70 veces 7. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Así me hagan daño, así me ofendan. Tengo que perdonar, ese es el llamado. Entonces, debo vivir mi vida con una intencionalidad radical y determinada, asegurándome que cada aspecto de ella honre al Dios que me hizo y que me salvó. Si yo no tengo en mi mente el darle el honor y la gloria a Dios, el resultado final, mis hermanos, es vivir sin pensar en Dios y eso resulta en un egoísmo y a la final va a resultar en un pecado. Pero por gracia es posible vivir vidas intencionalmente buscando la gloria de Dios y preguntándonos constantemente, ¿de qué manera esto le va a dar gloria a Dios? Esa es la forma en la que yo debería estar viviendo intencionalmente, siempre buscando la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿qué cambiaría si en el momento de entrar en una discusión con mi cónyuge, yo me preguntara, esta discusión, ¿cómo le podría dar la gloria a Dios? Si Dios y su gloria fueran mi anhelo principal, entonces cualquier discusión que podríamos tener se vería impactada profundamente. Cuando alguien me critica, la pregunta sería, ¿cómo puedo responder para la gloria de Dios? Cuando tomo decisiones, la pregunta sería, ¿cómo puedo hacerlo para la gloria de Dios? Cuando disciplinas a tus hijos, la pregunta es, ¿cómo puedes disciplinarlos y educarlos para la gloria de Dios? Cuando tengo diferencias o discusiones con familiares, la pregunta es, ¿cómo puedo manejar esas discusiones para la gloria de Dios? ¿Sí? En cada aspecto de mi vida debo ser reflexivo y preguntarme, ¿de qué manera esto le dará la gloria a mi Dios? Mis hermanos, eso es tener un enfoque centrado en Dios, siempre pensando en la gloria de Dios. Entonces, así de radical y de amplio es esto. Mis hermanos, ojalá que toda nuestra vida pueda ser un reflejo de lo que los reformadores del pasado gritaron a viva voz. Soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, vimos lo que es un enfoque centrado en Dios, en cuanto a que no se trata de mí, sino que se trata de la gloria de Dios. Vamos a ver el otro punto. Un enfoque centrado en Dios, una vida centrada en el Evangelio, es entender que Dios me está haciendo más como Jesús para su gloria y para mi bien. Lo repito de nuevo. Un enfoque centrado en Dios significa o es entender que Dios me está haciendo más como Jesús para mi gloria, perdón, para su gloria y para mi bien. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, dice Hebreos capítulo 12,
versículo 1 y 2, lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué más dice? Versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es interesante este segundo punto y bueno, el versículo que acabo de leer, porque de una u otra manera todos queremos servir a Cristo, ¿sí? Todos queremos vivir para Cristo, queremos amarle, queremos servirle, pero también tenemos la otra cara de la moneda, y es que cuando nosotros queremos vivir para Cristo, queremos amarlo y queremos servirle, se presentan las tempestades de la vida, las tribulaciones, ¿sí? Por ejemplo, un desempleo, una crisis de salud, la pérdida de un ser querido, los familiares, amigos que te defraudan, hijos rebeldes, hijos pródigos. Sí, hermana, la cita que acabo de leer es Hebreos capítulo 12, 1 al 2. Entonces, todos queremos servir al Señor, pero cuando se presentan las tempestades de la vida, empezamos a cuestionarnos, ¿sí? Empezamos a preguntarnos si esto nos pasa solo a nosotros o le pasa a los demás. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y bueno, hermanos, hay una verdad absoluta en la Escritura que dice que Dios es bueno y también soberano, el cual tiene el absoluto control de todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Cualquier situación por la que estemos atravesando, al Señor nunca se le ha salido de las manos esa situación. ¿Sí? Él lo conoce todo. Él sabe por todas las situaciones por las cuales estamos pasando. Ahora, si esta declaración es verdadera, de que si Dios es bueno y también es soberano, la pregunta es, ¿por qué parece que todo en mi vida no está a mi favor, sino todo en mi contra? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Cómo puede Dios ser bueno y a la vez soberano cuando todo está en mi contra, cuando todo parece estar en un desastre total en mi vida? Hermano, la Escritura declara que Dios mismo se ha dado por nosotros en la persona de Cristo, y aunque éramos merecedores del infierno, somos declarados justos e inocentes y adoptados en la familia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado un nuevo corazón y Dios mismo ha venido a habitar en él. Cristo nos ha comprado a precio de sangre, y lo más bonito de esta verdad, mis hermanos, es que Él nunca permitirá que nos apartemos, sino que ha hecho un pacto para completar la buena obra que Él ha iniciado en ti y en mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la salvación de principio a fin es obra de Dios, y Dios se lleva toda la gloria y la alabanza. Sin embargo, hay un aspecto del carácter de Dios que no podemos pasar por alto, y es su determinación para santificarnos y hacernos más a la imagen de su Hijo Cristo. Entonces, de hecho, mis hermanos, la cruz es una clara expresión de lo que Dios ha determinado para sus elegidos. Lo que hizo en la cruz me asegura que Dios está dispuesto a usar cualquier medio en mi vida para hacerme más como Cristo, para su gloria y para nuestro bien. Y hermanos, entender esto me da una idea clara de cuál es el propósito de Dios en mi vida y para manejar cada detalle de mi vida cotidiana. Mis hermanos, Dios está determinado a procurar mi santidad, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar todo el tiempo. Si eres un hijo de Dios, de verdad, si eres un hijo de Dios, Dios va a procurar siempre que tú seas cada vez más santo, cada vez más parecido a Cristo. Él no te va a dejar igual.
Él no va a permitir de que Eduardo sea más carnal. Él no va a permitir eso. Por el contrario, Él va a procurar todos los medios posibles para que yo sea cada vez más santo. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos da la gracia para que cada día seamos más como Cristo, ¿sí? Y esa es la idea. Entonces, mis hermanos, es con este fin que Dios, Él siempre está obrando en mi vida, y esto también explica los medios que Él utiliza. Dios está usando cada situación que yo enfrento, cada situación que tú enfrentas y cada adversidad que soporto para hacerme más como Cristo, con el propósito que sea para su gloria y para mi bien. Y esta verdad me ayuda a verlo como el buen pastor de mi vida. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará, como lo dice el Salmo 23. Pero entonces, mis hermanos, ¿cómo vemos esto en la práctica? ¿Sí? Ya viéndolo desde la perspectiva de vivir un enfoque centrado en Dios. Entonces, tomemos a Cristo como nuestro punto de referencia mientras usamos un ejemplo, el ejemplo del desempleo. ¿De qué manera perder mi trabajo me hará más como Cristo? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿De qué manera perder mi trabajo me hará más como Cristo? Ahora, yo puedo hacer el mismo ejemplo con otra pregunta. ¿De qué manera el tener una situación particular me hará más como Cristo? ¿De qué manera el que mis hijos estén en rebeldía me hará más como Cristo? ¿De qué manera el yo tener una situación en mi matrimonio me hará más como Cristo? Pero hoy quiero enfocarme en este ejemplo de qué manera perder mi trabajo me hará más como Cristo. Entonces, mis hermanos, para muchos de nosotros el empleo implica más que solo ganarnos la vida. Es un medio que de alguna manera nos da estatus e identidad, y por lo anterior el desempleo es más que perder un ingreso. La pérdida de mi empleo amenaza el bienestar de mi familia y los pone en un peligro a futuro. ¿Es correcto? Entonces, por muy doloroso que sea el desempleo, es una valiosa oportunidad para confiar en mi Padre Celestial. Recordemos, un enfoque centrado en Dios. Cuando ya no cuento con mi seguridad e identidad, ¿a quién o qué más tengo en este mundo sino a Dios? Como bien lo dice el Salmo 72, versículo 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, hermanos, cuando estamos en ese estado vulnerable, es como si estuviéramos desnudos, expuestos al mundo como realmente somos. Y en ese estado de extrema vulnerabilidad estoy donde mi Salvador estuvo, ¿sí? Y como Él, yo también debo aprender a confiar en un Padre que es bueno y al mismo tiempo soberano. Es por medio de esta prueba que me vuelvo más como Jesús. Aprendo a depender más de Dios. Y no solo eso, hermanos, es que empiezo a comprender que solo en Cristo encuentro refugio y busco más a Dios, oro más, leo más la palabra de Dios, sabiendo que ella es la que me recuerda constantemente que Dios es mi pastor y que nada me faltará. Habacuc 2, versículos 17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice la palabra, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Eso no es tener un enfoque centrado en Dios? ¿Cierto que sí? Salmo 121, versículo del 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador.
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. De nuevo, en esas situaciones cuando estoy muy vulnerable es cuando más debo tener un enfoque centrado en Dios. Y hermanos, es cierto, hay una realidad y es que cuando estamos en situaciones donde estamos vulnerables, estamos tentados más a apartarnos de Dios, estamos tentados a escuchar más filosofías huecas de este mundo, estamos tentados a buscar consejos donde no deberíamos de buscarlos y escucharlos. Y descartamos por completo el único consejo que nos puede traer consuelo, esperanza, gozo y paz, y es la palabra de Dios. Y eso no es tener un enfoque centrado en Dios. Entonces, de nuevo, quise poner el ejemplo del desempleo, ¿sí? Y yo sé que perder el empleo representa un riesgo inminente en el bienestar de nuestras familias, pero tenemos al Señor, tenemos un Padre Celestial que se encarga de todas nuestras necesidades, ¿sí? Dios suplirá todas nuestras necesidades, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso. Y hermanos, en cuanto a la pérdida de ingresos, justamente hablando de este tema, el Señor ha prometido proveer para todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Tengo que hacer recortes de gastos y apretarme un poco en el presupuesto? Sí, porque es sabio. Sería muy necio de mi parte seguir gastando y seguir teniendo gastos excesivos y dándome una vida de lujos sabiendo que ya el ingreso se ha cortado. Debe ser necesario hacer ajustes y cambios mientras el Señor nos concede nuevamente un empleo. Entonces, hermanos, confiar en mi Padre y no estar ansioso, de nuevo, confiar en mi Padre y no estar ansioso me da la libertad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, cualquiera que sea la circunstancia. Eso es crecer cada día más como Cristo. Eso es tener un enfoque centrado en Dios. Ahora, aclaro, no quiero decir que debamos restarle importancia al hecho de perder un empleo o cualquier otra dificultad que se nos pueda presentar. No, yo no estoy diciendo eso. No es restarle importancia, porque yo sé que esas situaciones son difíciles, pero entender el gran propósito que Dios tiene para mi vida me ayuda a ver que todos los detalles están bajo el cuidado de mi Dios. Todos, absolutamente todos los detalles están bajo el cuidado de mi Dios. Entonces, no importa qué tan extremos sean nuestros problemas, hay esperanza y sentido porque mi Padre siempre está obrando para mi bien y para su gloria. Y entendiendo que todas estas cosas me van a hacer y me van a llevar a ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya estoy entrando en la conclusión de esta reflexión. Un enfoque centrado en Dios es entender que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que al final nosotros podamos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un enfoque centrado en Dios es recordar las palabras de Cristo cuando le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hermanos, un enfoque centrado en Dios significa que no se trata de mí, sino de la gloria de Dios. Un enfoque centrado en Dios me ayuda a entender que Dios me está haciendo más como Jesús para su gloria y para mi bien.